Capítulo 35. Agua. Draco movió su varita para encender las velas y el haz de leña en la chimenea hasta que la cocina se iluminó con el ámbar de las llamas. Volvió a guardar la varita en el bolsillo, con cuidado de mantener la base justo por encima de la juntura por si la ocasión requería un par de hechizos, y luego volvió a centrarse en Weasley. Su eterno rival tenía una pinta horrible, y eso era generoso. Weasley parecía casi distorsionado, mortalmente pálido, con grietas de color rojo sangre en el blanco de sus ojos, y más demacrado de lo habitual, incluso para los infames estándares Weasley. Sin embargo, sus ojos estaban vivos, mirando fijamente más allá de la cabeza de Draco, mientras sus fosas nasales se dilataban y sus nudillos palidecían. Había algo más, algo que no cuadraba. Draco no supo si era su postura o su expresión, pero Weasley parecía un poco desquiciado y precario. Vete, espetó de repente. Vete y déjanos en paz. Draco no pudo evitar burlarse. ¿Por qué haría eso? Esta es la casa de mi prima, y ella me invitó. Ni siquiera pensaste en Tonks como tu prima hasta que te vino bien. Eso es irrelevante, replicó, decidiendo que era hora de abordar lo inevitable, y miró a Weasley retorcerse. Además, creo que Granger me quiere aquí. Draco vio un cambio instantáneo en la postura de Weasley ante la mención de Hermione. Los músculos de su rostro se tensaron, su respiración se aceleró y algo oscuro brilló en sus ojos. Era tan divertido observarlo, verlo forcejear con las palabras y agitarse, con Granger o sin Granger. Ver a una comadreja en apuros le dejaría para siempre una reconfortante sensación de satisfacción en el fondo de su estómago Slytherin. Vamos, Weasley, dijo Draco, provocador. Escucharemos tus insultos de mierda y regresos, y si quieres llorar un poco, con gusto te observaré. No la mereces, espetó furiosa, golpeando con su puño cerrado sobre la mesa. No, no la mereces, maldita sea. Draco no se inmutó a pesar del elemento de verdad que encontró en ese comentario. Tú tampoco. La merezco más que tú, gritó Ran. Si de verdad te importara, la dejarías estar con otro. Alguien a quien de verdad le importe. Ay, por favor, Weasley, dijo poniendo los ojos en blanco. Si crees que voy a ser un Hufflepuff mojado y la voy a abandonar por una patética tontería moral, puede que acabes de ganarle a Longbottom en la carrera de los tontos. Sabes que no debería estar contigo, acusó Ron. Debe haber, no sé, debiste haberla engañado. Por el amor de Dios, Weasley. Si tuvieras cerebro serías peligroso. Granger es una gran chica y puede tomar sus propias decisiones, dijo, haciendo una pausa para sonreír, y decidió que me quería a mí, no a ti. Ron respiró hondo entre dientes. Yo fui su primero, gritó. Somos más de lo que crees. Nosotros... Lo sé, me lo dijo, respondió Draco con calma, reprimiendo la punzada de celos y disfrutando de la sorpresa en el rostro de Weasley. Aunque el hecho de que fueras tú hace que la posibilidad sea cuestionable. Apenas sabes usar la varita, así que dudo que puedas siquiera localizar tu pene. La rabia le encendió las mejillas a Ron con un rubor intenso y volcó la mesa de lado, eliminando la barrera física que los separaba. Luego se acercó a Draco lo suficiente como para sentir su jadeo de ira contra su rostro. Draco enderezó la espalda y levantó la barbilla para ganar altura, bajando la mano hasta que sus dedos rozaron su varita, por si acaso. Estás enfermo, dijo Ron, furioso. Las cosas que has hecho. Da un maldito paso atrás, Weasley. La interrumpió con un tono bajo y amenazante. Ahora. Todo esto es solo un plan retorcido tuyo para hacernos daño. Sí, eso es, respondió Draco con sarcasmo. Ser un idiota con Granger durante 6 años. En realidad, fue una estratagema secreta para llevarla a la cama solo para enojarlos a ti y a Potter. Felicidades, Weasley. Acabas de ganar la Copa de los Tontos. ¡Basta! Lo ladró Ron, poniéndose justo en la cara de Draco. ¡Basta ya! No te lo volveré a decir, Weasley. Retrocede. Se equivoca contigo. No has cambiado en absoluto. Ni se te ocurra, le advirtió Draco con un siseo frío. No finjas que sabes una mierda de mí. La estás usando, rugió Ron. Y para ti es solo una broma. Draco gruñó en voz alta, inesperadamente irritado por la acusación de Weasley y sintiéndose más bien sofocado por su proximidad.
Sal de mi cara. Y no dejaré que la lastimes. Moriría por Hermión. Yo también lo haría. Draco hablaba en serio, pero incluso él se sorprendió un poco de la facilidad con la que las palabras habían salido de sus labios. Pero la mirada atónita en el rostro de Weasley valió la pena. Fue como si la réplica lo hubiera golpeado como un uppercut en la barbilla, y dio un torpe paso hacia atrás y casi tropezó con la pata de la mesa volcada. Draco irguió los hombros mientras observaba a Weasley aparentemente recomponerse, y el chasquido de su lengua contra el paladar pareció devolverlo al presente. No eres capaz de eso, dijo en voz baja, desviando su mirada furiosa hacia Malfoy. No eres capaz de ser tan desinteresado. No, gruñó Draco de nuevo. El mayor error que cometerás es que me estás subestimando, Weasley, sobre todo cuando se trata de Granger. Ron se burló. ¿Así que crees que es más fácil? ¿Que es tan fácil? ¿Que ahora eres uno de nosotros? No quiero nada que ver contigo. Vaya, qué mala suerte. Hermione tiene algo que ver conmigo, y tú no lo sabes. Ella, si crees que simplemente nos dejará a Harry y a mí a un lado por ti. No había terminado, dijo frunciendo el ceño. No los soporto a ti y a Potter, pero sé que ella nunca los descartaría, por mucho que los deteste. No puedo hacer nada al respecto. Tienes toda la razón, ¿no es así? ¿De verdad crees que no lo he pensado bien, Weasley? Espetó, y sintió que una diatriba se le formaba en la boca. Las palabras le salían a borbotones, pero no se detenía. Sé que tú, Potter y Granger sois prácticamente inseparables, y lo supe cuando de alguna manera acabé aquí, en un refugio para desertores, y lo supe, joder, cuando decidí anteponer a Granger a mi familia. Si crees que Potter y tú van a detenernos, estás muy equivocado. Puede que seas un obstáculo, pero eres uno pequeño comparado con otras mierdas con las que Granger y yo hemos lidiado. Ron respiró hondo y sorbió las mejillas. ¿Y su estatus de sangre? Draco entrecerró los ojos hasta convertirlos en dos rendijas serpenteantes. Es evidentemente irrelevante para mí. No solía ser así, gritó Ron. Joder, Weasley, ¿tengo que deletreártelo? ¿De verdad eres tan tonto? Espetó con frialdad. Granger es mía, acostúmbrate, igual que yo aprenderé a acostumbrarme a tu maldita presencia. Jamás te aceptaré como uno de nosotros, interrumpió Ron indignado, pero Draco percibió un matiz de derrota en su tono. No durará, la vas a cagar. Lo que te ayude a dormir, dijo, encogiéndose de hombros. ¿De verdad crees que estaría aquí, probablemente repudiado por mi familia y pasando el tiempo con vosotros, idiotas, si todo fuera solo para reírnos? Di un paso hacia Ron y ladeó la cabeza para poder mirarlo fijamente. Y si intentas interponerte en mi camino, verás de lo que soy capaz. Con eso, le dio un fuerte empujón a Weasley y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde demonios vas? Le gritó Ron. Me aburro de a ti, respondió por encima del hombro, y tu cara empieza a ofenderme. No hemos terminado. Estoy seguro de que no. Pero eres patético esta noche, incluso para tus estándares normales. Es demasiado fácil y, francamente, vergonzoso verte tartamudear. Yo no soy. Entonces, ¿por qué no te vas a la cama, lloras en tu almohada y memorizas algunos insultos para que pueda reírme de ellos la próxima vez? Malfoy. Y además, continuó Draco, deteniéndose en la puerta para dirigirle una sonrisa condescendiente a Weasley. Granger me espera en la cama. Cada músculo del cuerpo de Ron se tensó y sus rasgos se arrugaron con indignación. Maldito seas. Buenas noches, Weasley, dijo, arrastrando las palabras sin problemas, mientras salía de la habitación, dando un portazo antes de que pudiera intercambiar otro insulto, pero casi choca con la persona que merodeaba por el pasillo. ¿Qué demonios quieres? Solo estaba esperando por si alguien necesitaba intervenir, dijo Blaise. ¿Me despertaste? ¿Esperabas una disculpa? Para nada, resopló, mientras ambos subían las escaleras, pero quizás algo de gratitud por haber colocado hechizos silenciadoras en las habitaciones. Draco ladeó la cabeza. ¿Por qué no le hiciste uno a la cocina? ¿Y perderme el entretenimiento? No es probable. Hablando de eso, ese comentario sobre su pene estaba inspirado, pero estoy bastante sorprendido. ¿De qué se trata? Esperaba una confrontación mucho más agresiva entre tú y Weasley. Parecía inútil cuando apenas podía mantenerse una pelea verbal, respondió Draco con frivolidad. No me malinterpretes, estoy seguro de que mi puño y la cara de Weasley volverán a encontrarse en los próximos días,
pero esta noche no había necesidad. Bueno, entonces te recomiendo que lances algunos hechizos silenciadores antes de tu próxima discusión, o tendrás a Tonks golpeándote los tímpanos. Anotado, asintió con rigidez, deteniéndose frente a la puerta del dormitorio. ¿Algo más? Blaze exhaló. Sabes que estoy de tu lado, Malfoy. ¿De verdad? Sí. Bueno, dijo Draco, pasándose la lengua por los dientes. Cuando sepas de qué lado estamos, avísame. Blaze pareció a punto de responder, pero simplemente le dedicó a Draco una reverencia con la cabeza y se alejó. Ya lo entenderás, Malfoy. Buenas noches. Draco fulminó con la mirada la nuca de Blaze, por un momento antes de entrar en la habitación, con movimientos ligeros para no despertar a Granger, regresando a la cama. Ella inclinó su cuerpo hacia él, como si ansiara compartir su calor, y sus pestañas temblaron entre parpadeos soñolientos. ¿Dónde has estado? Preguntó con voz suave y apagada. Él le pasó un brazo por los hombros mientras ella enterraba su rostro en el hueco de su cuello. Su respiración somnolienta le hacía cosquillas en la clavícula y su palma descansaba sobre su corazón. Te lo diré por la mañana. Cuando Draco despertó, un rayo de sol que penetraba la habitación a través de la ventana lo cegó momentáneamente, y hundió la cara en la almohada con un gemido aturdido. Pero al darse cuenta de que estaba solo entre las sábanas, se incorporó demasiado rápido para que su mente matutina pudiera asimilarlo, y el mareo tardó unos segundos en desaparecer. Con la cabeza fría y la vista adaptándose, encontró a Granger fácilmente en su pequeña habitación, pero frunció el ceño ante lo que vio. Ella estaba de pie, de espaldas a él, con las manos apoyadas en una cómoda, aparentemente para estabilizarse, y las piernas le temblaban. Él se deslizó por la cama, hasta que pudo verle a un lado del rostro. Sus rasgos estaban fijos en la concentración, con el ceño fruncido y los labios apretados. ¿Qué carajos estás haciendo? Su cuerpo se sacudió de la sorpresa al oír su voz, casi perdiéndole el equilibrio. Maldita sea, Draco, suspiró. Me hiciste saltar. Te pregunté qué hacías, dijo, levantándose de la cama. No deberías. No, 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 no. Dame un minuto, dijo bruscamente. Tomé la poción esta mañana y sentí las piernas. Creo que podría. Granger, mira, exclamó orgullosa, retirando con cuidado las manos del tocador. Mira, mira, puedo mantenerme en pie. Sus piernas temblaban y su postura se tambaleaba en el esfuerzo de mantenerse erguida. Pero la sonrisa de alegría que tiraba de su boca le impidió agarrar inmediatamente sus codos y ofrecerle apoyo. Así puedes quedarte quieto, comentó con humor. ¡Qué práctico! Es un progreso, frunció el ceño, pero luego perdió el equilibrio y cayó en sus brazos. ¡Maldición! Tonks dijo que hay que tomarlo con calma. Me distrajiste, acusó. Podría haber. La silenció con una firme presión en sus labios contra los suyos, tragándose su protesta una y otra vez hasta que ella le devolvió el beso. Ella le rodeó el cuello con los brazos y él la rodeó con los suyos, abrazándola con fuerza contra su pecho y levantándola del suelo con facilidad, acomodándola en la cómoda. Le mordisqueó el labio inferior y hundió las caderas en el hueco entre sus muslos. Sus dedos estaban en su pelo, rozando sus orejas, completamente absorta en él, con dulces y silenciosos suspiros que salían de sus pulmones entre los tirones y las succiones de su boca. Pero entonces Draco rompió el placer, dejando un par de mordiscos en su mandíbula antes de apartarse para admirar sus mejillas sonrosadas y lentas agitaciones de su pecho. ¿Para qué fue eso? Preguntó en voz baja, sin aliento. En parte para callarte, dijo con una sonrisa arrogante, y las otras razones deberían ser bastante obvias. Hermione tarareó pensativa. Necesito una ducha. ¿Una ducha? Repitió. Seguro que un baño sería más fácil si... Pero quiero usar las piernas lo máximo posible, y ahora puedo ponerme de pie. Granger, apenas lograste estar en pie 10 segundos. Es por eso que estarás en la ducha conmigo. Las cejas de Draco se alzaron en lo alto de su frente. Había memorizado su cuerpo, meticulosamente en su cabeza, en algún momento de los últimos días de su estancia en Hogwarts. Cada peca, cada cicatriz y cada contoneo femenino de su silueta. La había aprendido a reconocer para poder cerrar los ojos y dibujarla en el dorso de sus párpados. Pero a pesar de eso, sabía que le daba vergüenza estar completamente desnuda delante de él. Siempre se envolvía en una sábana por las mañanas o se apartaba de la luz,
e incluso ahora podía ver la tímida incertidumbre en sus ojos. No me mires así, dijo. Me has visto desnuda muchas veces. Muchas veces. No hay ninguna razón lógica por la que deba tener problemas con ello. Realmente parecía como si estuviera tratando de convencerse a sí misma en lugar de a él. Bueno, yo creo que la desnudez fue el único tema sobre el que no lograste ser lógico, pero no me quejo de que hayas cambiado de opinión. Sabes que solo me refiero a una ducha, lo interrumpió rápidamente. Quiero decir que apenas siento nada por debajo de mi pierna, y ¿podrás sentirme? Terminó por ella, inclinando la cabeza hasta su flequillo se enredó con el de ella. Hermión asintió nerviosamente. Bueno, sí. No es que no quiera, ya sabes, pero mis piernas y yo. Granger, está bien, dijo con un dejo de diversión en el tono. Lo entiendo, solo una ducha. ¿Te das cuenta de que nunca mencioné acostarme? Se llama sexo, Draco. Semántica. Sonrió con suficiencia, besando la comisura de su media sonrisa. Supongo que vas a insistir en caminar y decir que no a que te cargue. Por supuesto. Muy bien, frunció el ceño, tirándola hacia adelante mientras ella movía su agarre hacia el suyo. Antebrazos. ¿Estás listo? Con una ligera inclinación de cabeza apoyó su peso en él, y Draco los guió lentamente por la habitación con una paciencia de la que no habría sido capaz hacía unos meses. Los pasos de Hermión eran inevitablemente torpes al arrastrarse por el suelo, con los tobillos temblorosos, y Draco dudó al abrir la puerta, comprobando que el pasillo estuviera tranquilo y vacío. Sus acciones fueron un poco más apresuradas, pero aún conscientes, mientras cruzaban el pasillo hacia el baño, ansiosos por encerrarlos antes de que alguien pudiera pasar y atraparlos. Una vez dentro, Hermión soltó una breve y delicada risa, y Draco la observó con curiosidad. ¿Qué es tan gracioso? No sé. Solo me recordó la Navidad, murmuró con cariño. Escabullirse y luego tú ayudándome a mantener el equilibrio en el hielo. Hizo una pausa y su sonrisa se ensanchó un poco. Me encanta ese recuerdo. Draco no respondió, prefiriendo observar cómo las emociones se reflejaban en sus rasgos. Cuando la melancolía desapareció de sus ojos, la ayudó a sentarse en el inodoro y comenzó a desvestirse, bajándose los calzoncillos y quitándose la camiseta sin la menor reserva, a pesar de ser muy consciente de que la mirada de Hermión lo recorría todo. Eres exactamente como te recuerdo, susurró débilmente, extendiendo la mano para rozarte. Sus dedos sobre su estómago. Debía de tener la mano fría. Sintió su repentino aliento, y las marcas de los músculos de su abdomen se hicieron más pronunciadas bajo sus dedos, exactamente como los recuerdo. Su mano se posó sobre la de ella un instante, y luego la deslizó por su brazo para sujetarle el codo. Cuando alzó la vista hacia él, pensó que su expresión oscilaba entre tensa y pensativa. La levantó, y ella sintió que se le escapaba el aire, momentáneamente hipnotizada por la belleza de Draco, desnudo y tan cerca que podía sentir su calor corporal a través de la fina tela de su camiseta. Apoyó las manos en su pecho y extendió los dedos, acariciando con el pulgar la cicatriz de su septusembra. Granger, dijo Draco, rompiendo su aturdimiento, agárrate a mis hombros y mantén el equilibrio. Esperando a que se acomodara, él dejó caer las manos entre ellos y rozó su vientre con los nudillos, antes de enrollar el cordón de los pantalones de su pijama alrededor de su dedo y desatar el nudo. La sintió contener la respiración mientras él metía los pulgares bajo el dobladillo de sus bragas y las deslizaba junto con los pantalones más allá de sus caderas, hasta la mitad del muslo, donde caían hasta los tobillos. Ya había un rubor en sus mejillas cuando él la miró y la avisó en la sien mientras la rodeaba con un brazo para sujetarla. Pon tus brazos sobre tu cabeza. Exhaló lentamente a través de sus labios fruncidos nerviosamente y extendió la mano hacia arriba, manteniendo la mirada baja mientras Draco usaba su mano libre para recoger un puñado de su camisola. Se la quitó por la cabeza y su cabello cayó sobre sus hombros, sus rizos rebotando como resortes. Levantó un brazo para cubrirse, pero lo pensó mejor y le ofreció una sonrisa tímida, volviendo las manos a sus hombros. Sus pechos rozaron su torso desnudo, y ambos inhalaron. Draco quiso retroceder un paso y verla, para asegurarse de haberla memorizado correctamente.
y luego reencontrarse con las curvas de su figura, pero se resistió. En cambio, la levantó sin previo aviso, en parte porque supuso que insistiría en ser difícil, y en parte porque estaba demasiado impaciente para sentir la familiar suavidad de su cuerpo contra el suyo. Acunándola sobre su pecho y silenciosamente sorprendido cuando ella no protestó, entró en la bañera, bastante grande, murmuró con rápido encantamiento para iniciar el accesorio de la ducha. Con cuidado bajó las piernas y los pies de ella de espaldas a él, para que pudiera apoyarse en su cuerpo y mantener el equilibrio si lo necesitaba. Pero parecía haber encontrado una postura cómoda para mantenerse de pie. Aun así, sus manos permanecieron sobre ella, agarrándola por los costados, mientras el agua caía sobre ellos, y el vapor comenzaba a envolverlos en una espesa niebla. Observó cómo el agua arrastraba y estiraba su cabello hasta que le llegaba justo por encima de los hoyuelos de la espalda, adhiriéndose a su piel como un caramelo espeso. Hermión sintió que su brazo rodeaba su cintura y presionó la palma de su mano contra su estómago, y luego su boca estuvo en su hombro, y dejó allí besos perezosos. Cerró los ojos e inclinó la cabeza para rozarle la mejilla con la nariz, suspirando cuando sus labios recorrieron el arco de su cuello y le apartó el pelo, colocándolo sobre su hombro opuesto. Todo era tan familiar y maravilloso, la sensación del agua caliente y de él, y sabía que si no fuera por sus heridas, el entumecimiento bajo el ombligo sentiría ese ardor lujurioso de anticipación entre sus caderas. Habían pasado 2 meses y extrañaba los aspectos físicos de su relación tanto como todo lo demás de su presencia. Evidentemente, Draco sentía la misma sensación de aislamiento, pues ella sentía como se endurecía detrás de él, hasta el punto de que le punzaba la espalda, imposible de ignorar. Draco, tú eres... No puedo evitarlo, murmuró entre besos. Hace siglos. Lo sé, pero... Lo sé, nada de sexo, dijo. De verdad, Granger, está bien, ignóralo. Di algo, algo de Weasley que lo asustará. Apenas oyó la última parte, demasiado absorta en la opresión en el pecho. Parecía determinación, pero era más bien la imperiosa necesidad de hacer algo, de dar algo. Su mente estaba llena de recuerdos de Navidad, uno en particular que incluía una escena similar a la que se encontraban ahora, gotas de agua golpeando su piel desnuda, y un santuario privado de azulejos blancos rodeándolos. Recordó a Draco dejando un rastro de besos por su torso, y luego más abajo, hasta que toda sensación se dirigió a su boca, y en el recuerdo alimentó una idea audaz que la angustió, pero también había un destello descarado de emoción en ella, esa chispa de tenacidad de Gryffindor. Draco suspiró con voz temblorosa. ¿Puedes girarte para que te mire? Por favor. Sus labios se despertaron de su hombro mientras la giraba lentamente. ¿Estás bien? Sí, dijo, mordiéndose el labio inferior. Mira, maldita sea, Granger, frunció el ceño. Si no vamos a tener sexo hasta que te recuperes, tendrás que dejar de morderte el labio. Creí que el plan era asustarme. ¿Te acuerdas de la Navidad? Cuando nos duchábamos juntos por la mañana. Sí, respondió vacilante. ¿Por qué? ¿Y recuerdas lo que hiciste? Tartamudeó torpemente. Cuando estabas de rodillas. ¿Te refieres a cuando yo... Déjame caer de rodillas, Draco. Sus cejas se alzaron en señal de sorpresa. Granger no estaba insinuando que... Quería que tú... Lo sé, interrumpió ella, pasando los dedos por el borde de su clavícula. Creo que es en parte por eso que quiero... Porque no preguntaste. No es necesario que... Yo quiero. Puedo esperar. Sabes, la mayoría de los chicos estarían un poquito entusiasmados. Granger, se nota que estoy entusiasmado, dijo con una sonrisa burlona, señalando su erección, que ahora estaba dura como una piedra, y rozaba su cadera, pero te conozco y... Entonces, ¿de verdad quieres discutir y animarme a cambiar de opinión? Preguntó con una sonrisa tímida, acercándose a él y besándole la barbilla. Déjame hacerlo, Draco. Ella sintió que él enrollaba un mechón de su cabello mojado en su dedo y suspiraba. ¿Estás segura? No, se rió un poco, quizá más por los nervios que por el humor, pero quiero intentarlo. Déjame caer de rodillas, Draco. Él bajó la cabeza para darle a sus labios un tirón rápido con los suyos,
y luego ajustó un poco su postura, de modo que su espalda estuviera contra la pared y ella tuviera más espacio para arrodillarse. Sujetándola por las muñecas, la ayudó a hundirse hasta el fondo de la bañera. La anticipación le dolió cuando ella le dio un breve beso en las costillas y luego otro en la pelvis. Cuando estuvo seguro de poder soltarla, se recostó contra las baldosas, casi tentado de observarla, pero pensando que probablemente no le aliviaría de sus evidentes nervios. En cambio, miró fijamente hacia adelante, incapaz de distinguir los latidos animados de su corazón, del ritmo de la ducha, y los siguientes 10 segundos de nada se sintieron como una hora. Lo primero que sintió fueron sus dedos acariciando suavemente el interior de su muslo, y entonces rodearon firmemente la base de su miembro. Sintió un espasmo en el estómago cuando ella lo acarició con los dedos, subiendo y bajándolo varias veces, lentamente, con curiosidad, y entonces sintió una calidad húmeda y dichosa que lo envolvió, y entonces echó la cabeza hacia atrás, con un gruñido gutural, vibrando en su tráquea cuando ella empezó a moverse. Podía sentir la yema de su lengua lamiendo su punta, como seda húmeda, y el roce de sus labios arrastrándose sobre él. Toda su sangre pareció fluir hacia su ingle, hasta que solo pudo concentrarse en la sensación húmeda y suave de ella, ahogándolo. Sus atenciones no eran para nada seguras ni hábiles, pero él juraría que era más su inexperiencia la que las hacía tan intensas. Cada lamida y cada caricia de su boca se sentían delicadas y suaves, como si fuera más el beso de su aliento, envolviendo su erección, que un contacto físico real. Cuando ella hizo algo entre tragar y succionar, él apretó los dientes y cerró los ojos con fuerza. Mierda, siseó, dejando escapar un suspiro tembloroso. Merlín sabía si era porque había estado privado de placer sexual durante 2 meses o porque ella simplemente se sentía maravillosa con los músculos de su garganta apretándose a su alrededor. Pero ya sentía la creciente lujuria en su interior, hinchándose como una burbuja a punto de estallar. La combinación de su boca caliente y el pulso del agua le tocaba los nervios como la presión perfecta, y su pecho empezó a subir y bajar con respiraciones superficiales, y entonces sus huesos empezaron a temblar. Granger, para, espetó, bajando la mirada mientras ella se apartaba y lo miraba con ojos abiertos y confundidos. Dame las manos. Ella lo hizo, y él la puso de pie, de un tirón, haciéndoles girar y sujetándola contra las baldosas. Besó sus labios hinchados con tanta fuerza que seguramente le dejarían moretones, y luego los mordió con desesperación, agarrando su mano y presionándola contra su miembro, animándola a tocarlo y dejarlo hasta el final. Agradeció en silencio a Salazar cuando ella entendió el mensaje y comenzó a apretar su puño a su alrededor, y él tuvo que romper el beso para soltar un fuerte gemido, hundiendo la cara en el hueso de su hombro. Ella besaba el receptivo tramo de piel entre su oreja y la nuez de Adán, y con unos últimos tirones terminó. Sus extremidades temblaron sin control y gimió todo. Su respiración se desvanecía en jadeos agudos, mientras cada centímetro de él hormigueaba y se estremecía. No, no confíes en mi agarre, dijo con voz temblorosa. Apóyate en la pared. Su cuerpo palpitaba. Necesitaba todas sus fuerzas para mantenerse de pie y mantenerla en equilibrio sobre sus piernas frágiles, pero tensó y flexionó los músculos, esperando a sentir que su peso se desplazaba antes de dejarse caer de rodillas. Apoyó las mejillas en su vientre mientras la confusión y los temblores se calmaban, arrullados por los dedos de Hermión que le peinaban el pelo y le hacían cosquillas en la nuca. Dios mío, dijo de repente. No escogimos a un mufliato ni nada parecido. Draco soltó una breve carcajada. Me importa un bledo. Los dedos de Hermione se movían nerviosamente en su regazo mientras observaba a Draco, preguntándose si debería hacerle la pregunta que le había estado atormentando durante minutos. Entonces, después de la ducha, Draco le ayudó a ponerse unos vaqueros limpios y un jersey, murmurando algo sobre cómo prefería quitarle la ropa a ponérsela, y ahora se vestía solo. Normalmente la habría observado con reticente fascinación, admirando su delicadeza y su capacidad de lucir siempre impecable, a pesar de haber sido despojado de todas las riquezas que lo habían adornado en su juventud. Pero la pregunta la distraía. Granger, puedo oír tu cerebro latiendo desde aquí, dijo
Draco, con una mirada perspicaz e inquisitiva. ¿Qué ocurre? Ella dudó. En realidad quería preguntarte. Y puedes negarte si quieres. Quería preguntarte si puedo usar tu varita para secarme el pelo. ¿Eso es todo? Bueno, compartir varita se considera bastante íntimo para algunos. ¿Más íntimo que compartir fluidos corporales? Interrumpió sacando su varita de su bolsillo y se la pasó adelante. Gracias. Sonrió, murmurando un rápido conjuro. Sintió que la varita se resistía un poco, pero funcionó. Y cuando volvió a mirar a Draco, la comisura de su boca estaba torcida con diversión. ¿De qué te ríes? Aparentemente olvidé que tu cabello parece un nido para una familia de búhos ciegos. Eres divertidísimo y encantador. Hermione resopló, pero vaciló cuando Draco se acercó a ella, inclinándose hacia adelante con la cabeza inclinada para robarle un beso. Pero un golpe en la puerta interrumpió el momento antes de que pudiera comenzar, y ambos suspiraron. ¿No hay paz en esta casa? Murmuró Draco, volviéndose hacia la puerta, esperando que fuera Tonks o quizás Lockwood. Lo tomó por sorpresa ver su propio reflejo, duplicado en unas gafas que le resultaban familiares, y enderezó la espalda al darse cuenta de que pertenecían a Potter. El otro mago parecía falto de sueño y atormentado, y solo había un atisbo de ese resentimiento y animosidad que Draco estaba tan acostumbrado a encontrar en su expresión. Potter simplemente parecía exhausto y desanimado, observando a Draco con poca incertidumbre mientras se aclaraba la garganta e intentaba escudriñar la habitación. Malfoy asintió rígidamente con voz tensa. Potter. Quiero ver a Hermione. ¿Harry? Llamó. Harry, entra. Draco pensó que sería difícil, pero estaba de mucho mejor humor. Hoy, después de la ducha matutina y todo lo que había conllevado, sabía que la relación de Potter con Granger era mucho menos problemática que la de Weasley, y su comportamiento parecía bastante inofensivo, así que se hizo a un lado, observando cómo los rasgos de Granger se transformaban en una especie de ceño fruncido y media sonrisa mientras seguía con la mirada a su amiga. Y entonces sus ojos se posaron en él, conectando con los suyos y albergando la inevitable petición que había anticipado desde que Potter había entrado en la habitación. Draco, ¿podrías dejarnos a Harry y a mí solos? A pesar de esperar su pregunta, apretó la mandíbula y lanzó una mirada fría a Potter, más por dignidad y familiaridad que por cualquier otra cosa, y luego se giró para marcharse, chocando hombros con Potter a propósito al irse. No se percató de la mirada de enfado que Granger le dirigía en la nuca, mientras cerraba de golpe la puerta tras él y los dejaba solos. ¿Cómo puedes soportarlo? Preguntó Harry. No quiero discutir sobre Draco contigo hoy, Harry, dijo Hermione con firmeza. ¿Dónde está Ron? Intenté verlo antes, pero no quiere hablar con ninguno de nosotros. Ella se encogió. Tal vez, si lo intentáramos juntos. Ya sabes cómo es, Hermione, dijo con voz cansada. No hablará hasta que esté listo. Supongo, aceptó ella regañadientes, recorriendo con la mirada su rostro solemne. ¿Cómo te sientes, Harry? Suspiró y se sentó en la cama, con los ojos bajos y marcados por el estrés. Me siento culpable. Tonks me habló de tus piernas. Es solo temporal, Harry. Al menos todos salieron bien. ¿Todos salieron bien? Repitió con tono confundido. Pero luego su rostro se tensó. ¿No te lo dijeron? ¿Qué? Preguntó, y entonces se fijó en sus manos. Notó que le sangraban las cutículas y que tenía las uñas destrozadas. Harry, ¿qué te pasó en las manos? Bellatrix mató a Dobby, le dijo. Cavé su tumba esta mañana. Dios mío, jadeó Harry. Jadeó. Harry, lo siento mucho. Todo lo que toco se rompe, Hermión, murmuró abatido, encorvándose hacia adelante y frotándose la cara con las palmas. Es como si mi maldición fuera contagiosa. Todos los que amo mueren. No es culpa tuya. ¿No es así? Ella negó con la cabeza y le agarró la mano. No, Harry, no es. Y cuando pensé que te había perdido, Harry, respira hondo, suspiró, apretando con más fuerza sus dedos. Dime, ¿qué pasó en la mansión? Y luego iremos juntos a la tumba de Dobby, ¿de acuerdo? Había lágrimas atrapadas en sus perturbados ojos verdes, mientras llenaba sus pulmones de aire, y comenzó a contar los detalles. Me parece raro, comentó Theo. Ya ni siquiera es tu maldito nombre. Deberíamos todos llamarte Lupin, en serio.
No, sería confuso con toda la gente que llama así a Remus, dijo Tonks. Además, Tonks ha sido mi apodo durante años, solo porque era tu apellido, pero ya no lo es. Tonks, Theo, Blaze y Lovegood ya estaban sentados a la mesa y absortos en una discusión bastante aburrida sobre el desayuno cuando Draco entró en la habitación. Habían estado en la cocina hacía unos 15 minutos. Esa conversación había derivado de una manera a la actual sobre el nombre de su primo, y Draco puso los ojos en blanco al terminar su vaso de jugo, preguntándose cuánto tardarían Potter y Granger en terminar su charla íntima. Dejó su asiento para prepararse una taza de café. Se sentó en la encimera y escuchó con atención mientras Tonks y Theo seguían discutiendo sobre bocados de tostada y el tarareo ocioso de Lovegood. Me gusta que me llamen Tonks, así que les pido a las personas que me llamen así. Punto final. No tiene ningún sentido, argumentó Theo. ¿No tienes segundo nombre o algo así? Incluso eso tendría más sentido si te empeñas tanto en evitar tu nombre de pila. En realidad tengo 3 segundos nombres, asintió lentamente, pero mi madre se aseguró de que todos fueran ridículos también. Ninfadora, Gwendolyn, Taura, Hyacinth, Tonks. Maldita sea, murmuró Blaze. Menudos trabalenguas. Taura es un nombre bonito, dijo Luna pensativa. Me gusta. Supongo que es el mejor de entre tantos, respondió Tonks. Por alguna razón, mamá quería mantener la tradición negra con las constelaciones, y es el nombre femenino de Tauro. Entonces, ¿por qué no dejaste que te llamaran así? Insistió Theo. Porque me gusta el nombre Tonks, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido para mí, murmuró, volviéndose hacia Draco. Malfoy, ¿quieres? ¿Reconoces que siempre llamarás a Granger por su apellido? Probablemente, se encogió de hombros. ¿Cómo está Hermione? Preguntó Tonks. Draco volvió a la ducha y apenas pudo contener una sonrisa. Mejor. Casi puede mantenerse de pie y apoyar el peso en las piernas. Bien, al menos la poción está funcionando. ¿Por qué no la ayudaste a bajar a desayunar? Potter está hablando con ella. Qué bien, suspiró Luna de repente. Harry la necesita ahora mismo. Se veía muy triste esta mañana. Potter siempre parece triste, comentó Theo, y Draco asintió con la cabeza en señal de acuerdo. No seas desagradable, advirtió Tonks. Ha pasado por mucho. Todos hemos pasado por mucho, espetó Theo. Algunos simplemente no sentimos la necesidad de quejarnos todo el tiempo. Theo, basta. No estoy menospreciando los problemas de nadie, pero Harry tiene mucho que hacer. Draco aflojó la mandíbula para comentar, pero Lupin entró en la cocina con Teddy en brazos y lo interrumpió. Buenos días, dijo Remus, entregándole el bebé a Tonks. Acabo de ver cómo está Ollivander y se siente mejor, y vi a Hermione con Harry. Parece que ella también está mejor. Tonks ladeó la cabeza. ¿Fuiste a su habitación a ver cómo estaba? No, solo los vi afuera. Draco se puso de pie de un salto y salió de la habitación, ignorando las órdenes de Tonks de que esperara, aún sin conocer la distribución de la casa. Llegó a la parte trasera y agarró el pomo, pero al mirar por la ventana y ver a Granger y Potter, algo en su melancolía imagen lo hizo dudar. A pocos metros de la valla del jardín había un delicado arroyo, y sobre él, desde su asiento, en la orilla se alzaba un sauce llorón con ramas robustas y capullos de flores. Entre los huecos del velo de hojas los vio a ambos, arrodillados junto a lo que parecía una lápida, con la cabeza inclinada, mientras Hermione acariciaba la espalda de Potter con gestos reconfortantes. No le contaste lo del elfo doméstico. La voz de Blaze lo sobresaltó, ¿verdad? No pensé que fuera importante, respondió sin rodeos. Solo es un maldito elfo doméstico. Un elfo doméstico que le salvó la vida. Draco se mordió la lengua pero permaneció en silencio, frunciendo el ceño mientras observaba a Hermione. Apartó las lágrimas que le salpicaban las mejillas y apoyó la sien en el hombro de Potter. La sensación en su interior no era de celos ni de sospecha, sino quizás de incomodidad, porque simplemente no podía comprender cómo podía estar tan molesta por la muerte de algo tan insignificante. Pero, de nuevo, se sentía en conflicto. Draco, exhaló Blaze lentamente. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero de verdad es necesario considerar la posibilidad de que si tus padres se equivocaron acerca de hijos de Muggles, entonces probablemente también estaban equivocados en otras cosas. Vete a la mierda, Blaze, gruñó. Todavía intento entender cómo me enamoré de Granger y cómo me involucré en esta panda de idiotas suicidas.
No tengo paciencia para cuestionar todo sobre mi crianza. ¿Idiotas suicidas? Repitió, frunciendo el ceño. ¿No crees que ganarán? No, dijo rápidamente, levantando la vista para mirar a Granger a través del cristal. Pero lo hace, y hasta ahora me ha demostrado que estoy equivocado en todo. Hermione se pasó los dedos por sus rizos despeinados y observó a Draco desvestirse desde su sitio en la cama. Un rayo de luna se extendía por la rendija de las cortinas y le daba en la piel de muñeca de porcelana de una forma hipnótica que la dejó sin aliento. Su ansia de dormir le apretaba las pestañas y le causaba un dolor persistente en los músculos, pero era inevitable, después de lo que consideraba un día bastante agotador. Entre la explicación de Harry sobre los sucesos ocurridos en la mansión Malfoy y el descubrimiento de que Dobby se había sacrificado por ellos, estaba ansiosa por envolverse en las sábanas y en los brazos de Draco para un merecido descanso. Pero había notado que su amante había estado distante hoy, sobre todo desde que ella y Harry regresaron de la tumba de Dobby, poco después de comer. Su extraño humor había durado todo el día, pero ella se había abstenido de preguntárselo, principalmente porque no habían podido estar ni un momento a solas. Al observarlo, sus ojos grises y polvorientos estaban distantes y preocupados, pero luego se volvieron hacia ella, con un destello de aprensión en su mirada. ¿Estás enfadado conmigo? Preguntó con premura. ¿Por no haberte contado lo del elfo doméstico? La pregunta la desconcertó por un segundo o dos. No, respondió, después de una pausa. No fue algo que hiciste por despecho. Supongo que simplemente no lo entiendes. Para mí es solo un elfo doméstico, le dijo con sinceridad. Sé que lo amas muchísimo. Las cosas con esa cosa de Speed que hiciste. Se llama SPEW, y nunca se me pasó por la cabeza que valiera la pena mencionar su nombre. Su muerte. No significa nada para mí. Una vez no signifiqué nada para ti. Las opiniones cambian. No de la noche a la mañana, interrumpió. Me tomó tiempo cambiar mi opinión sobre ti. Tenemos tiempo, dijo ella, con una leve sonrisa en sus labios mientras extendía la mano para agarrar su mano. Ven a la cama, Draco. Se ajustó la capucha de su capa para ocultar mejor su rostro, estremeciéndose al oír cada chasquido de sus tacones rebotar en los pasillos vacíos y entre las frías paredes de piedra. Conocía bien el castillo. Había recordado al instante los senderos que había recorrido en su juventud, pero el aire de la antigua escuela se sentía tan diferente ahora, hostil y abrasivo. Un escalofrío cruel le recorrió la espalda al doblar otra esquina y apresuró el paso. Le habían advertido que los mortífagos se habían asegurado de que los encantamientos desilusionadores no funcionaran aquí, ni ninguna otra cosa que pudiera ayudar a una persona a escapar. No había manera de entrar ni de salir, a menos que conocieras a las personas adecuadas, por supuesto. Finalmente, al ver la puerta deseada y la gárgola que la cuestionaba, murmuró la contraseña que le habían dicho que funcionaría. Agere sequitur credere, y liberó un suspiro agradecido cuando la puerta cedió y le permitió el paso, avanzando a toda prisa por el estrecho pasillo hasta el despacho del director. Sus ojos recorrieron la amplia sala, antes de posarse finalmente en la oscura silueta de una sombra cercana de la ventana, y se bajó la capucha. ¿Cómo entraste aquí, Narcisa? Preguntó Snape, en ese tono lento y denso, dándole la espalda. Digamos que Alecto me debe un favor. ¿Y por qué estás aquí? Sabes por qué estoy aquí, lo acusó con dureza. Sabes exactamente qué hago. No, no lo hago. Sí que lo sabes, espetó con fuerza. Me mentiste, Severus. Me dijiste que mi hijo estaba muerto. La miró por encima del hombro, con curiosidad. ¿Y qué te haría? ¿Crees que mentí? Draco fue asesinado. No, no lo fue, gritó. Sé que no lo mataron. ¿De qué estás hablando, Narcisa? Esa chica nacida de Muggles, amiga de Potter. Cuando estaba en la mansión busqué en sus recuerdos y vi a Draco. ¿Qué viste exactamente? Preguntó, acercándose a ella con cautela. Quizá tú lees mal un recuerdo. No, sé lo que vi. Cerró los ojos con fuerza para contener las lágrimas. Soy perfectamente capaz de leer recuerdos, muchas gracias. Vi a mi hijo vivo. Me dijiste que estaba muerto. Snape ladeó la cabeza. Hice una promesa de proteger a tu hijo.
Hice lo que era necesario para mantenerlo y mantener ese voto. Sé que trabajabas para ellos. Lo interrumpió. ¿De qué otra manera podría haber terminado? ¿Se había juntado con un miembro de la orden? ¿Cómo pudo haber terminado en Hogwarts cuando McGonagall era la directora? Estás equivocada. Deja de mentirme, Severus. Cuando buscaba entre los recuerdos de esa chica que tenía de Draco, pude sentir tu presencia, sentí que estabas conectado con Draco y que ella te veía como un aliado, así que ni siquiera intentes mentirme otra vez. Su rostro se arrugó con disgusto. ¿Estás aquí para chantajearme, Narcisa? No, no me tientes, Severus. Entonces, ¿por qué? Quiero ayudarte, exclamó. Quiero ayudarlos. Las cejas de Snape se levantaron con sorpresa, pero cambió su expresión a una que frunció con ceño con recelo. ¿Por qué querías ayudar a la orden? Por Draco. Porque cuando estaba en la mente de esa chica, vi lo feliz que era mi hijo con ella. Un hijo de Muggles, y no me importó. Hizo una pausa para tragar saliva. Podía sentir el amor de la chica por mi hijo, y lo vi correspondido en sus recuerdos de él. Solo quiero a mi hijo de vuelta. ¿Te refieres a Draco y a la señorita Granger? Murmuró. Su incredulidad era demasiado intensa para mascararla. ¿Estás segura? Sin lugar a dudas, asintió ella. Trabajas para la orden, ¿verdad? ¿Tú? Si no lo fueras, ya lo habrías invocado. Y Draco está vivo, ¿verdad? ¿Y cómo puedo saber para quién trabajas? Explora mi mente si quieres, o usa Veritaserum. Me da igual. Pero mírame, Severus. Me conoces y sabes que no miento. Snape la miró con una mirada calculadora y frunció los labios. ¿Cómo está tú? ¿Tienes habilidades en oclumancia, Narcisa? Está bien. Si supiera lo que pienso, ya estaría muerta. ¿Y Lucius sabes que está aquí? ¿Sabe que estás aquí? Lucius suspiró. Lucius apenas es consciente de nada. Lo han torturado demasiado. Se atragantó. Ya no tengo marido. Solo me persigue un fantasma que se le parece. Perdí a mis dos hermanas y pensé que habría perdido a Draco. Se atragantó de nuevo. Es todo lo que me queda, Severus, y haré lo que sea para recuperarlo. Por favor, ayúdame a recuperar a mi hijo. Se burló. Tu familia ya ha recibido suficientes favores de mi parte. Pues entonces déjame ayudarte, imploró desesperada. Por favor, Severus, déjame ayudarte. Si quieres ayudar, seguirás fingiendo servir al Señor Oscuro. Pero yo podría. Es la opción más segura y sensata, continuó, señalando con la cabeza hacia la puerta. Tienes que volver a la mansión antes de que alguien se dé cuenta de tu ausencia. Pero Severus, necesito. ¿Puedes irte mañana por la noche? Preguntó, esperando a que ella sintiera. Te contactaré mañana entonces. Es demasiado arriesgado que estés aquí ahora mismo. Amicus vendrá pronto. Te avisaré de un momento y lugar más adecuados para reanudar esta conversación. Narcisa dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias. Mientras tanto, dijo con serenidad. Seguiré haciendo lo que he estado haciendo, y seguirás haciendo lo que has estado haciendo. ¿Entiendes? Sí, frunció el ceño, volviéndose a poner la capucha para ocultarse el rostro. Lo entiendo, Severus. Y mantén tu mente vigilada, advirtió Snape, observándola con los ojos entornados, mientras ella giraba sobre sus talones y salía de la oficina. Él lentamente dirigió su atención al retrato de la pared opuesta. Supongo que apruebas esta revelación sobre la señorita Granger y Draco. ¿No es así? Respondió la imagen de Dumbledore. No, no lo hago. La historia tiene una curiosa forma de repetirse cuando los corazones rotos no se curan. Severus, dijo el corazón en voz baja. No te sientas ofendido por el déjà vu. Si la historia decide repetirse, entonces ya sabemos que no hay un final feliz. Podrías ayudarlos a encontrar uno. Snape le dio la espalda al retrato y volvió a mirar por la ventana, preguntándose cómo el destino podría ser tan cruel y empeñado en atormentarlo con un escenario y una historia tan familiares. Observó su reflejo, distorsionado en el cristal lloviznoso, y apretó los dientes contra el dolor de su corazón, incapaz de decidir si compadecía a los dos amantes condenados o los envidiaba. Capítulo 36. Varitas. Hermione hizo girar el mechón de cabello negro entre su pulgar y su índice, y lo vio girar como un tornado en miniatura. Después de despertarse hace unos 10 minutos y tomar su poción, se había escapado de los brazos de Draco y probó sus piernas.
aún entumecida de cintura para abajo, se había arrastrado, medio cojeando, hasta la cómoda donde Tonks le había dicho que encontraría su bolso. Empezó a sacar el contenido, principalmente sus pociones y libros, comprobando que nada se hubiera dañado durante su encuentro con los carroñeros y los incidentes posteriores en la mansión Malfoy. Al encontrar su ropa manchada de sangre, se estremeció ante la avalancha de flashbacks que le despertó. Y entonces encontró el mechón de cabello, metido entre los hilos de su suéter. Definitivamente no era suyo, y casi con certeza era de Bellatrix. Ella lo hizo girar de nuevo, concentrándose en el mechón negro y enroscado, y analizándolo tan intensivamente que sus ojos comenzaron a sentirse secos y doloridos. Granger, ¿qué diablos estás haciendo? Su voz la sobresaltó, y giró la cabeza bruscamente para encontrarse con su mirada inquisitiva, escondiendo rápidamente el cabello en el bolsillo de su bolso. Nada, dijo. Solo me aseguraba de que los carroñeros no se hubieran llevado nada ni roto nada. ¿Prestaste atención cuando Tonks dijo que debías ir con calma? ¿O solo quieres lastimarte aún más? Draco, tengo un daño nervioso temporal, frunció el ceño. No soy de cristal. Bueno, perdóname por intentar ser sensato, dijo lentamente, pero creo que sería buena idea que esperaras a que me despierte antes de intentar caminar. Sí, porque hay muchos objetos peligrosos en nuestra habitación. Te garantizo que podrás encontrar uno. Ella se burló, pero no respondió, sino que sonrió con aprecio mientras él levantaba los brazos por encima de la cabeza para estirarse, observando cómo los músculos de sus brazos se distendían, flexionaban y tensaban contra las mangas cortas de su camiseta. Pensó que estaba más guapo por la mañana, su cabello ligeramente alborotado, sus rasgos relajados, y su característico aroma almizclado lo inundaba todo en la habitación. Reflexionó que quizá se debía a que había bajado todas sus defensas, o tal vez a que ella era la única que realmente tenía la oportunidad de observarlo así. Pero en cualquier caso, era un estado temporal, lo que lo hacía aún más cautivador para ella. ¿Qué hora es? Preguntó. Aún parece oscuro afuera. Bastante temprano, respondió ella. Sobre las 8, yo creo. Vuelve a la cama, murmuró con un bostezo. Te ofrecería una mano, pero sé que la negarás. Ella sintió con terquedad. Puedo hacerlo yo sola. Gateando para acercarse a la cama, se agarró a la mesita de noche y se incorporó, gruñendo por el esfuerzo. Logró mantenerse en pie unos segundos, pero al intentar dar un paso, tropezó y aterrizó en la cama hecho un ovillo. Bueno, eso fue digno, dijo Draco con humor. Oh, cállate. Me levanté, ¿no? Sí, y solo tardaste 1 hora. No exageres, no es atractivo. Todo lo que hago es atractivo, bromeó, y frunció el ceño al ver a Hermione estallar en una risita. Intentó en vano contener la risa con la mano, como solía hacer. Su cuerpo temblaba y sus rizos despeinados se desparramaban sobre sus hombros. ¿Quieres que me vaya y vuelva cuando termines? Preguntó secamente. Lo siento, susurró entre risas. Es que me perdí esto, solo estaba discutiendo contigo. Sé que suena raro, pero siento que todo está volviendo a la normalidad. ¿Normal? Bueno, tan cerca de la normalidad como estaremos alguna vez, supongo. Excepto que ahora estamos rodeados de entrometidos que insisten en ser tan malditamente intrusivos. Ella lo miró con curiosidad. ¿Habrías preferido que nos quedáramos en mi habitación en Hogwarts para siempre? No, estaba harto de esa habitación, frunció el ceño, pero al menos teníamos algo de privacidad. Al menos nos dejaban en paz. Bueno, estamos solos, ¿no? Pero, como para demostrar el punto de Draco, fue interrumpida por 3 golpes sólidos en la puerta. Por Merlín, susurró. Vete a la mierda. Draco, basta. Lo regañó. Abre la puerta. Malditos idiotas, gruñó mientras se ponía de pie con movimientos rígidos por la agitación, mientras abría la puerta bruscamente para mirar con el ceño fruncido a Tonks y al bebé en brazos, chasqueando la lengua con impaciencia. ¿Qué demonios quieren? ¡Qué madrugador! Dijo Tonks con sarcasmo. ¿Y te importaría tener más cuidado con tu lenguaje en mi casa? Sobre todo con Teddy. Hay una solución sencilla para eso. No me molestes y no tendrás que oírme decir jo. ¡Draco! Le advirtió Hermione desde atrás. Tonks, ¿está todo bien? Está todo bien. Solo tengo un par de visitas para ti, sonrió, sosteniendo a Teddy. Se levantó para que Hermione pudiera verlo. Este pequeñín y este otro pequeñín.
Tonks se hizo a un lado y Cruxax entró de un salto en la habitación, un destello de pelaje rojizo que se lanzó por el suelo y saltó a la cama, directo al regazo de Hermión. ¡Cruxax! Exclamó sonriendo mientras su fiel mascota le daba un golpecito en el hocico en la palma de la mano. Te extrañé, muchacho. Genial, murmuró Draco. ¿Tienes repelente de pulgas? No, dijo Tonks, entrando en la habitación, pero tengo un repelente irritante para idiotas. Ah, eso explica por qué no he visto a Potter y Weasley esta mañana. Ambas brujas le lanzaron miradas duras, que él ignoró con diferencia. Me gustaría simplemente para señalar que lo hiciste extrañamente fácil para mí. Idiota, masculló Tonks, acercándose a Hermione. ¿Te gustaría cargar a Teddy? Sí, por favor, dijo radiante, apartando con cuidado a Cruxax de su regazo y acomodándose para que Teddy se acomodara cómodamente en sus brazos, con su pequeño cuerpo acunado contra ella y seguro entre sus codos. Dios mío, se parece a ti, Tonks. ¿Tú crees? Todos dicen que se parece a Remus. Tiene los ojos de Lupin, pero tiene tu nariz y tu boca, murmuró. ¿Ya le dijiste a Harry que es su padrino? Remus se lo contó anoche, asintió Tonks. Al parecer estaba contento. Espera un momento, interrumpió Draco con descaro. ¿Potter es el padrino? Caramba, Tonks. Podría haberle dado esperanza al chico. Hermione chasqueó la lengua y frunció los labios. Harry será un padrino maravilloso. Sí, porque tiene un don para no meterse en líos. ¿Y es la abeja de Weasley la madrina? Tonks extendió el brazo y con un gesto de la muñeca le dio a Draco una palmada en el hombro. No fue muy fuerte, pero lo suficiente como para hacerle una mueca. ¿Te importaría vigilar a Teddy un rato, Hermione? Preguntó. Tengo un par de cosas que hacer y Remus ha ido a ver a Kingsley. Me encantaría. Gracias, dijo, mirándolo con severidad mientras se daba la vuelta para irse. Y cuida tu lenguaje delante del bebé. Murmurando una serie de quejas en voz baja mientras su prima se marchaba, sus palabras se apagaron al instante cuando su atención se fijó en la imagen aleccionada de Hermione y el pequeño bulto en sus brazos. Cambió de postura, sintiéndose incómodo al instante, como si la gravedad en su habitación hubiera aumentado y se hubiera enganchado a su estómago. Sus ojos oscilaron entre ella y el bebé, escrutando la expresión de asombro de Hermione y considerando disculparse, pero ella lo miró y sonrió con complicidad antes de que él pudiera hacerlo. ¿Hay alguna razón en particular para que estés ahí parado, arrastrando los pies? No estaba barajando mi... Draco, esto no me pone triste, le aseguró, con la boca casi doblada en una mueca. Sonríe con suficiencia. Solo estoy cargando al bebé de mi amiga, así que no tienes por qué estar tan nervioso. Resopló indignado y avanzó hasta la cama, dejándose caer para sentarse frente a él. La golpeó con tanta fuerza que rebotó un poco. No estoy nervioso, replicó, frunciendo el ceño hacia Cruxas cuando el gato le acarició la mano cariñosamente. Solo estaba... Está bien, no estabas nervioso. Granger, yo no estaba Pero es dulce, murmuró pensativamente, pasando su dedo índice por su rostro. Los diminutos nudillos de Teddy, ¿verdad? Draco se aclaró la garganta. Si tú lo dices. ¿No te gustan los niños? ¿Qué te puede gustar? Lo único que saben hacer es cagar. Lenguaje, Draco. Y comer. Continuó. Y necesitan ayuda para hacerlo. Tu gato es más independiente y atractivo. Todos fuimos bebés alguna vez, ¿sabes? Respondió. Me gustan. Me gusta que... Me recuerdan cómo es la inocencia. Ese comentario lo pilló desprevenido, y la observó por debajo de las pestañas mientras ella suspiraba y acariciaba el fino mechón de pelo en la coronilla de Teddy. Creo que la inocencia es subjetiva, le dijo con vacilación. Para mí, eres inocente. No lo creo, dijo tras una breve pausa, parpadeando entre confundida y conmovida. Quizás en comparación con otras personas que conoces. Quizás, asintió sin comprometerse. Entonces, ¿no quieres tener hijos? Preguntó ella, y él no pudo decir si ella se apresuró a hacer esa pregunta para superar un silencio incómodo o si estaba ansiosa por preguntar. Querer nunca fue un problema, confesó. Simplemente siempre se asumió y era necesario que tuviera hijos, para continuar con la línea Malfoy y todo eso. Hizo una pausa y chasqueó la mandíbula. Yo no tengo esa responsabilidad. A Hermione se le encogió el corazón.
al observar el cambio en el comportamiento de Draco. Quizá si no hubiera aprendido las sutilezas reveladoras de su expresión y postura, mm, no lo habría notado, pero pudo ver su decepción y abatimiento en la forma en que bajaba los párpados y apretaba los puños. Incluso Cruxas pareció percibirlo, apoyando sus patas delanteras en la rodilla de Draco y maullando suavemente. ¿Los extrañas? Preguntó torpemente. A tus padres, quiero decir. Draco desvió la mirada. Granger. No te pido que lo uses en tu contra, Draco. Yo sé eso. Lo pregunto porque, bueno, admito que tengo un poco de curiosidad, pero también porque me importa. Nunca hablas de ellos, explicó con dulzura. Suspiró y levantó la mano para peinarse el pelo, lamiéndose los dientes pensativo mientras la observaba. Añoranza no es la palabra correcta, empezó a decir a regañadientes. Estoy acostumbrado a pasar largos periodos lejos de ellos. Bueno, todos... Pero no los has visto en más de un año, Draco. Unos meses y un año no se sienten tan diferentes, la verdad. Se encogió de hombros. No, no los extraño. Me preocupa más bien el bienestar de mi madre que cualquier otra cosa. Sé que parece fría y dura, pero no está hecha para la vida a la que se ve obligada. No es una asesina. Y dijiste que intentó ayudarte. Ella lo hizo. Verás, ella no es una de ellos realmente. Ella simplemente hace lo que tiene que hacer para poder sobrevivir. Hermión entreabrió los labios con vacilación. ¿Y tu padre? Mi padre, repitió con cansancio, soltando una risita corta y sin humor mientras se frotaba la barbilla. No tengo ni idea. Siendo sincero, varía cada día, pero es irrelevante. No querrás, no querrás saber nada de mí en cuanto se entere de lo nuestro. Y cuando pienso en todo lo que nos ha hecho pasar a mi madre y a mí, digamos que estoy preparado para lo que sea. Dudo que pueda sorprenderme con algo. ¿Sabes? Puede que tus padres no te repudien, Draco. Puede que mi madre no, pero mi padre definitivamente sí, afirmó con seguridad. Se mordió el labio inferior. ¿Me guardas rencor por eso? ¿Qué? Frunció el ceño. Granger. No, escúchame, lo interrumpió. Sé que ya no piensas como antes, y eso es bueno, pero sé que es difícil para ti. O sea, por mucho que no lo entienda, tenías ciertas expectativas de vida antes de todo esto, y bueno, supongo que ahora son diferentes, ¿no? Claro que sí, espetó. ¿Por qué tendría rencor por eso? Porque yo... ¿Me guardas rencor por algo? Preguntó rápidamente. ¿Por poner en peligro tu relación con Potter y Weasley? ¿Y con tus otros amigos, ya que estamos? ¿O por torturarte? ¿O por la tortura que tuviste con Bellatrix? ¿O por...? No, claro que no, lo silenció. Sabes que no. ¿Por qué no? Bueno, empezó con incertidumbre. Porque era consciente de que estas cosas sucederían, pero de todas formas tomé la decisión de estar contigo. Sabía que algunos miembros de tu familia me odiaban y podrían hacerme daño en esta guerra, y sabía que a Ron y a Harry les costaría aceptarnos. No te guardaría rencor por una decisión que tomé. Él asintió una vez. Exactamente. Pero son tus padres, Draco, enfatizó. Es un poco diferente. Es tu familia, es tu sangre. La sangre ya nos ha causado suficientes problemas, murmuró entre dientes, pero notó que ella la había oído. Granger, ten por seguro que he tomado una decisión y no tengo intención de cambiarla. Hablaremos con mis padres cuando sea necesario. ¿Podemos cambiar de tema ahora? Ella respiró hondo como si quisiera discutir, pero sus hombros se relajaron. Mientras exhalaba, inclinó la cabeza en señal de aceptación. De acuerdo, dijo, distrayendo la atención cuando Teddy emitió un pequeño ruido. Volvió a mirar a Draco con una leve sonrisa traviesa en los labios. ¿Te gustaría sostener al bebé? Se atragantó con la indignación. Rotundamente no. ¿Por qué no? Es tu primo. Y... primo segundo. Técnicamente es tu primo hermano, corrigió. Y eso todavía tiene un primo en el título. Eso no viene al caso. No lo voy a sostener. Negó con la cabeza con firmeza. Aparte de que Tonks me mataría a golpes con una pala oxidada si lo dejara caer. No quiero hacerlo. No lo vas a dejar caer. Y aunque lo hicieras, estamos en la cama. Granger, si lo sostienes, te preparo un chocolate caliente, ofreció con una sonrisa. Con crema. Ese es un soborno débil, se burló. Soy perfectamente capaz de preparar mis propias bebidas.
Oh, vamos, sabes que te encantan los chocolates calientes que hago. No sé tal cosa, repitió él, mirándola con curiosidad. ¿Por qué estás tan, tan decidida a obligarme a cogerlo? La sonrisa de Hermión desapareció por un momento, y pensó en decirle que era porque creía que la familia era importante, que incluso si sus padres lo habían repudiado, aún tenía otros parientes consanguíneos a los que recurrir. Pensó en decirle que presentía que Andrómeda, Tonks y Teddy podrían llegar a ser más importantes para él de lo que podía prever en ese momento, y que quería que tuviera más que ella y sus amigos en el lado luminoso, que aunque la sangre no fuera tan densa como el agua, ayudaba a mantener el corazón latiendo. Se me están cansando un poco los brazos, le dijo, y además supongo que sería interesante verlo. Tarareó en voz baja, evidentemente no convencido por su razonamiento. Si dejas que... Si me burlo de Willoughby y Potter por un día sin hacer muecas ni quejarte, entonces tenemos un trato. No hay ninguna posibilidad de que acepte eso. Mediodía. Draco. Bien, bien, se quejó. Sinceramente no tienes sentido del humor. Bien, un chocolate caliente. Bueno, todas las mañanas hasta que me canse de ellos. Terminó con un gesto de suficiencia de la barbilla. ¿Trato? Trato hecho, repitió ella. Más rápido de lo que él esperaba. Bien, pon los brazos en tu regazo como los míos. Soltando un suspiro perturbado que le alborotó el flequillo y ya arrepintiéndose, imitió los ángulos de sus brazos. ¿Así? Está bien, dijo ella, inclinándose hacia adelante para transferir con cuidado al bebé a sus brazos. Está bien, solo ten cuidado con su cabeza. Ahí tienes. Draco acomodó los codos y las manos para acomodarse al pequeño cuerpo de Teddy, alternando posiciones hasta encontrar una posición semicómoda, con la cabeza del bebé recostada en la curva de su brazo. Teddy emitió unos leves sonidos de incomodidad y se removió un poco antes de calmarse, mirando a Draco con los ojos abiertos durante un largo instante, pero luego se cerraron, y Draco sintió que algunos de sus reparos se disipaban cuando el bebé bostezó con lo que parecía ser satisfacción. ¿Ves? Dijo Hermión, mientras Cruxas se ponía sobre su regazo. No está tan mal, ¿verdad? Él la miró con cinismo y gruñó. Si da alguna señal de que va a cagar o vomitar, te lo dirigiré a ti. Y dicen que la caballerosidad ha muerto. Se arrepintió de su siguiente pregunta antes de que la encontrara. Supongo que quieres tener hijos, ¿no? No por ahora, no por ahora, respondió ella. Más para su beneficio que para el suyo. Pero algún día, quizá dos, creo. Siempre quise tener un hermano, así que creo que me gustaría tener más de uno. Frunció el ceño con inquietud, con la intención de cambiar el tema a algo un poco menos profundo, pero los pequeños dedos de Teddy se enroscaron alrededor de su pulgar con un agarre que parecía muy real, y volvió a mirar al niño dormido con una peculiar sensación de incredulidad. No tiene ni idea de que hay una guerra, dijo Draco con aire ausente, ¿verdad? Cuando sus ojos volvieron a Hermión, no pudo decir si ella parecía esperanzada o desesperanzada. No, no tiene idea. ¿Qué suerte tiene? Sí, asintió con la mirada. Mucha suerte. Draco logró reprimir la mirada reveladora de afecto que casi le robó sus rasgos. La forma en que Hermione arrugó la nariz al reírse de algo que Blaise había dicho era innegablemente encantadora. Pero él estaba demasiado pendiente de los demás en la sala, Blaise, Lovegood y Theo. En cambio, apoyó el brazo en el respaldo de su silla, acariciando disimuladamente sus hombros. Fue simplemente un experimento culinario, dijo Luna con voz tranquila. No sabía que mezclar raíz de lavanda y valeriana reaccionarían con los ingredientes del pastel de forma tan curiosa. Joder, recuerdo esos pasteles, asintió Theo. Sí, hicieron que la habitación diera vueltas y solo vi colores brillantes durante 5 horas. Bueno, al menos no vomitaste en la alfombra, murmuró Blaise, levantándose de su asiento. ¿Quieres otro café, Luna? Tomaré una infusión de hierbas, por favor. Blaise dijo. Ya que estás de pie, prepárame un café, anda. ¿Te parezco un ninfo doméstico? Hazlo tú. Imbécil, masculló con desgana, poniéndose de entonces de pie. ¿Quieres algo, Granger? No, estoy bien, gracias. No he terminado con esto. Theo rió disimuladamente y puso los ojos en blanco. Quizá me tome otro té. ¿Quieres...? Espera, no. No tengo a nadie a quien preguntar. Luna lo miró con ojos perezosos.
¿Eso fue una señal de que te incomoda ser la quinta rueda metafórica, Theo? Al contrario, Lovegood, dijo rápidamente. Hermione pensó quizá demasiado rápido. Prefiero estar solo, aunque si fuera a cargarme con una novia... ¿Te estás cargando? Repitió Hermione, tomando un sorbo lento de té. ¿No es eso un poco pesimista? Sí, hola, me llamo Theo y soy Slytherin, bromeó. Como decía, si tuviera novia, al parecer las chicas buenas de las casas aburridas están de moda. ¿Chicas buenas de las casas aburridas? Disculpen, pero... ¿Sabes? Interrumpes mucho a la gente, comentó con humor. Sí, buenas chicas de las casas aburridas. Mantengo esa descripción. Lo que me lleva al punto, supongo, que no sabes si las gemelas Patty están solteras y les gustan las cosas pervertidas, Granger. Hermione tosió a medias, escupiendo y atragantándose con el té, intentando proteger con las manos, a través de la niebla de sus ojos llorosos. Vio a Draco acercarse por detrás de Theo y golpearle la cabeza con la palma de la mano. Las ganas de reír solo empeoraron su ahogo, sobre todo cuando Theo se encogió como un niño reprendido. Sintió entonces la mano de Draco en su espalda, frotando lenta y suavemente entre sus omóplatos, aliviando la tensión en su garganta. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien, suspiró ella una vez que se calmó, dedicándole a Draco una sonrisa de agradecimiento. Lo siento, me pilló desprevenida. Draco le sonrió con una mirada divertida y casi dulce, y Hermione se perdió en la surrealidad de su expresión tranquila por un instante. Se preguntó si siquiera era consciente de lo diferentes que eran sus rasgos cuando estaban en compañía de personas con las que evidentemente se sentía cómodo, y creyó sentir algo al observarlo, una pequeña chispa de calor en el punto entumecido bajo su estómago, pero antes de que pudiera pensarlo, la puerta de la cocina se abrió y entró Harry. El cambio en la atmósfera de la habitación fue inmediato, y su sonrisa se desvaneció al ver a su mejor amigo dudar junto al marco de la puerta, con el rostro inseguro y quizá incluso un poco nervioso. Entrecerró los ojos tras las gafas, alternando con cautela entre Theo, Blaise y Draco, y Hermione sintió la mano de Draco presionarla con más fuerza en la espalda. Hola, Harry. Luna respondió y rompió el silencio, aparentemente ajena a la tensión entre los cuatro jóvenes magos. ¿Quieres algo de comer? ¿Puedo calentar la sopa que preparó Tonks? Estoy bien, Luna, gracias, respondió, volviéndose hacia Hermione. Necesito hablar contigo. En privado. Sí, claro, dijo, pero tendrás que ayudarme a caminar. Él asintió y se dirigió hacia ella, y ella notó que mantenía la mirada baja, negándose a reconocer a los chicos de Slytherin, mientras la ayudaba a ponerse de pie y comenzaba a guiarla con cuidado fuera de la habitación. Draco mantuvo la vista fija en las dos figuras que se alejaban, notando distraídamente que el equilibrio de Hermione había mejorado notablemente, y esperó a que Potter cerrara la puerta tras él para dejarse caer en una silla y gruñir con disgusto. Supongo que será mejor que te acostumbres a que Potter y Weasley te arruinen el desfile, comentó Theo. Es un imbécil, murmuró Draco. La verdad es que probablemente quiere que Granger le ayude a atarse los cordones, o es algo igual de insignificante, y le pidió que lo acompañara solo para demostrarle algo. Creo que su amistad es preciosa, dijo Luna de repente, y sus tres compañeros la miraron con desconcierto. Son como hermanos, y han pasado por mucho juntos. Rara vez se ven amistades así. Pensándolo bien. Se levantó de su asiento y se limpió las migas de pan tostado del regazo. Creo que iré a ayudar a Tonks con la colada. Blaise hizo ademán de seguirla. Te ayudaré. ¿Sabes? Dijo Draco, después de que la puerta se cerró con un clic detrás de Blaise, dejando Theo y a él solos en la cocina. Nunca pensé que Blaise se encariñaría tanto con una chica. Es como una mascota pegajosa. ¿Y tú estás mucho mejor? No soy tan malo. No estás muy lejos, murmuró, pero entonces los rasgos de Theo parecieron marchitarse y él casi pareció molesto. Debe ser bastante decente para ustedes dos tener a alguien así. Draco no pudo evitar mirar boquiabierto a su amigo. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Sabes a qué me refiero? Suspiró. Si quien tú sabes gana esta guerra, entonces todos nos matarán de todas formas, y no importará. Pero si ganamos, difícilmente nos aceptarán de inmediato con nuestros padres mortífagos y las cosas que hicimos antes. Al menos tú y Blaise tendrán a alguien que se preocupe por ustedes. Al menos no estarán solos. Draco frunció el ceño mientras daba vueltas a esas palabras en su cabeza,
observando los hombros de Theo que se desplomaban y sus manos se entrelazaban con fuerza. No estarás solo, ofreció, algo incómodo. Sabes, podría... Necesito que me ayudes a encontrar nuevos nombres para Potter y Weasley. Theo sonrió con suficiencia. ¿Te refieres al Weasley imbécil y al Potter compasivo? Exactamente. En los raros momentos en que Hermione dejaba de preocuparse por la guerra, ésta siempre parecía sorprenderla con una nueva amenaza, y se preguntaba si debería sentirse culpable por dejar que ocasionalmente se colara en la parte latente de su cerebro. Se sentó en la cama, probando el peso de la varita en sus manos e intentando ignorar la incómoda punzada en el estómago. Casi podía sentirla resistiéndose. La magia oscura residual le quemaba la yema de los dedos mientras la manipulaba tímidamente y pasaba el pulgar por su borde. Las palabras que Ollivander le había dado antes resonaban en los oídos. Inflexible. No pudo evitar pensar en todas las personas que habían sufrido o habían sido asesinadas por la voluntad de esta varita. Sirius, Frank, Alice Longbottom, Dobby, ella misma, y Merlín sabía cuántos más. Odiaba la idea de usarla, pero había sido la opción más lógica, y había optado por convertirse en su nueva dueña. Tanto Harry como Ollivander habían coincidido en que, con sus capacidades mágicas y su dominio de los hechizos, era la candidata más indicada para dominar sus poderes eficazmente. Y si Harry podía usar la varita de Pettigrew, el hombre que había traicionado a sus padres, ella sin duda podría aprender a usar la varita de nogal de 32 centímetros con núcleo de fibra de corazón de dragón de Bellatrix. Según Harry, Ron había logrado desarmar a Fenrir en la mansión y supuso que aún conservaba la varita, asegurándole a Hermione que le preguntaría cuando Ron estuviera dispuesta a hablar con él de nuevo. Intentaron llamar a su puerta y la encontraron cerrada, lo que al menos confirmó que Ron estaba usando la varita de alguien. Tras estar una hora en una habitación con el frágil fabricante de varitas, escuchándolo describir las propiedades de las varitas de Pettigrew y Bellatrix y los posibles métodos para facilitar su manejo, Hermione supuso que no se hablaría mucho más. Pero entonces Harry sacó el tema de la varita de Sauco. Reveló que había tenido una visión en la que Voldemort la había adquirido, y Hermione aún sentía un poco de vértigo por aquella revelación. Luego Harry la ayudó a regresar a su dormitorio, y pasaron algunas horas más discutiendo las ramificaciones de que Voldemort poseyera la varita de Sauco, revisando los 80 libros de Hermione y tratando de separar los que probablemente incluirían algún detalle sobre el esquivo artefacto. Con una pila de 13 libros apartados que Hermione había organizado en orden de relevancia y fiabilidad, le había prometido a Harry que los revisaría a ver qué encontraba, pero le había advertido que no se hiciera ilusiones, temiendo que la mayor parte del contexto se basara en rumores y folclore. Habiendo leído ya sobre las reliquias de la muerte durante su estancia en el bosque de Dean, sabía que no tenía mucho con qué trabajar, y casi todos sus hallazgos serían rumores. Tras buscar algo significativo en 3 libros, sin encontrar nada, decidió que sería más beneficioso probar algunos hechizos sencillos con la varita de Bellatrix, solo para acostumbrarse a usarla. Ahí era donde se encontraba ahora, girándolo ansiosamente entre sus pulgares y dedos, y considerando un axio para comenzar. Pero la puerta del dormitorio se abrió antes de que pudiera comenzar, y literalmente sintió la indignación de Draco cuando la observó, jugando con una varita que reconocería fácilmente. ¿Qué demonios haces con eso? Preguntó con dureza. Será mejor que no sea... La varita de Bellatrix, terminó por él. Sí, lo es. ¿Por qué carajos tienes esa cosa? Harry y Ron desarmaron a Bellatrix, explicó, exhalando lentamente antes de continuar. Y ahora la voy a usar. Draco sintió que los ojos se le salían de las órbitas por sí solos, y una vena en su garganta palpitaba mientras la ira subía a su boca. No vas a usar esa varita. Sus rasgos se arrugaron con ofensa. No te estaba pidiendo tu maldito permiso. ¿Tienes alguna maldita idea de cuántas personas han sido asesinadas y torturadas por esa cosa? Se quejó. Probablemente cientos entre esta guerra y la anterior. Lo sé, replicó ella, pero las varitas no matan ni torturan, Draco, sino las personas. No es tan sencillo y lo sabes. Las varitas eligen a sus dueños, ¿recuerdas? Esa cosa es mala y no podrás controlarla. Sí, lo haré. Aparte del hecho de que eres nacida de Muggles y la varita lo detectará, eres demasiado buena para ella.
gritó furioso. Hará todo lo posible para trabajar en tu contra. No hay otra opción, le gritó. Nos quitaron las varitas. Snatcher y Tonks no tienen repuestos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos disponible. Entonces, ¿esto fue idea de Potter? No, fue mía. ¿Y de quién es la varita? Preguntó secamente. La de Rodolfo, supongo, o la de mi padre. No. Harry está usando la varita de Pettigrew, respondió con firmeza, y te aseguro que es mucho más difícil para él que para mí. Pero como dije, tenemos que trabajar con lo que tenemos a nuestra disposición. Esto es ridículo, murmuró, frotándose los ojos con las palmas de las manos y pasándose los dedos por el pelo. ¿Por qué no me escuchas? Estás subestimando por completo lo malvada que es esa cosa. O quizá me estás subestimando a mí y a mis habilidades, respondió ella. Sé que puedo hacerlo, así que detente. Ya lo he decidido. Por el amor de Merlín, Granger, ¿por qué tienes que ser tan terca? ¿Estoy siendo terca? Repitió con incredulidad. Eres tú quien no deja pasar esto. Puedes usar mi varita, soltó, casi con una súplica. Solo usa la mía. Hermión se quedó quieta, momentáneamente sin palabras, por la facilidad con la que él le ofreció su objeto más preciado para todos los hechiceros. Sabes que esa no es una opción adecuada, murmuró. ¿Por qué no? Porque entonces no tendrías tú tu varita. Podríamos compartirla. Pero, ¿por qué deberíamos compartirla si tengo esta varita? Y sabes, ayer noté que tu varita se resistía a mi uso, le dijo, notando que su expresión se tornaba ligeramente preocupada con ese comentario. Si tú también la usaras, tardaría aún más en acostumbrarse a mí. Tiene más sentido que use esta varita y lo sabes. Draco cerró los ojos con fuerza y rechinó los dientes. No voy a poder convencerte de esto, ¿verdad? No. A veces puede ser un verdadero dolor de cabeza, Granger, se quejó, pero la irritación en su tono había aumentado. De verdad que puedes. Ella sonrió levemente. Lo sé. De repente, sintiéndose bastante agotado, Draco se sentó en la cama, encorvándose hacia adelante y apoyando los codos sobre las rodillas. Estaba considerando enumerar varias razones por las que su sugerencia podría ser apropiada, pero sintió que sus dedos se extendían y acariciaban distraídamente las marcas de su muñeca, y su objeción se desvaneció antes de que pudiera expresarla. Sé que no es nada conveniente, dijo en voz baja, pero nada es conveniente en tiempos de guerra. Los labios de Draco se crisparon. Entonces supongo, bueno, al menos déjame ayudarte, dijo a regañadientes. La he visto usarla y conozco su carácter. Quizá pueda darte algún consejo o algo así. Te lo agradecería, aceptó rápidamente, inclinándose hacia adelante para poder picotear el hoyuelo mientras, visiblemente en la comisura de su boca. Gracias, Draco.